En un combate de pura sagacidad, el ciervo habría sido presa fácil del cazador. Pero aquella mañana, en el monte, un elemento imprevisto entró en juego. Un ciervo, un cazador y el destino, por Harold Blaisdell. El ciervo había disfrutado regaladamente del verano y en noviembre se hallaba en magníficas condiciones físicas. Su gris piel invernal, ese grueso abrigo de pelaje delicado de 5 centímetros de espesor, lo hacía inmune al viento, a la lluvia, a la nieve y al frío. Y el animal portaba sus majestuosas astas de 10 candiles como suprema insignia esplendente. El cazador sabía de ese ciervo desde comienzos del verano. Había observado por medio de unos binoculares sus idas y venidas, y había descubierto la senda que recorría todas las noches, pues las enormes huellas eran inconfundibles. Por esa senda el animal iba de las tierras altas, donde descansaba durante el día, a tierras más bajas y despejadas para buscar alimento al amparo de las tinieblas. Los hábitos del ciervo adolecían de una imperfección, de la que el cazador planeaba aprovecharse. Ante la abundancia de pastura, el animal se quedaba paciendo hasta las primeras luces del alba, aunque ya tuviera repleto el estómago. Sería muy sencillo, razonaba el cazador, interceptarlo a su demorado regreso. El plan parecía impecable, muestra de la soberana razón del hombre. El ciervo, por supuesto, no sabía nada del cazador ni de sus planes, y no tenía conciencia clara de que algo lo amenazaba. Pero las criaturas salvajes poseen un sexto sentido misterioso, gracias al cual perciben la inminencia del peligro. Al crepúsculo del día anterior a la iniciación de la temporada de caza, el ciervo sintió una inquietud tan aguda que, en vez de irse a las tierras bajas como lo hacía de costumbre, echó sin vacilar montaña arriba. Pasó la noche piafando en busca de hayucos dulces entre una gruesa alfombra de hojas secas. Y desde mucho antes de que apareciera el primer rayo de luz, se hallaba sabrosamente acomodado en una rala agrupación de abetos enanos, a unos cuantos metros de la cumbre del monte. Entretanto, el cazador se agazapaba en la atalaya de su elección, pensando en el alboroto que causaría al hacer su entrada al pueblo poco después, llevando en su camioneta aquel trofeo de caza. Pero al amanecer, como el ciervo no había aparecido, se le empezaron a bajar los humos, y cuando la luz del sol inundaba el bosque, comprendió que su estrategia se había derrumbado. El cazador se sintió molesto, pero no muy sorprendido. Por su larga experiencia, sabía bien cuán escurridizo es el ciervo de Virginia, y dedujo con exactitud lo que había ocurrido. No fue sino hasta la segunda mañana cuando el cazador encontró el sitio donde el ciervo había hollado en busca de hayucos 2 noches antes. En la mayor parte del suelo no se veía más que un montón de hojas recién removidas, pero en un pequeño espacio de tierra, puesta al descubierto recientemente, se encontraba la clara impresión de una pezuña que solamente el ciervo podía haber dejado. El cazador supo así que el animal se refugiaba cerca de allí y que dispararle solo sería posible si lo sorprendía en su escondrijo. El perseguidor pasó el resto del día tratando de encontrar su presa, pero en vano. A medida que avanzaba la temporada de caza, que era solamente de 2 semanas, porque aquella zona pertenecía al estado de Vermont, la determinación que animaba al cazador se convertía en obsesión. Cada mañana, aún a oscuras, escalaba la montaña, aunque sentía que se le quemaban los pulmones, y acechaba a su presa hasta el atardecer, pero ésta lograba eludirlo. El cazador ignoraba lo cerca que había estado del ciervo. El animal había percibido su olor 3 veces, y lo había observado mientras se acercaba desde lejos, hasta que pasaba peligrosamente cerca. En cada ocasión se quedaba tendido inmóvil como piedra, con la cabeza pegada al suelo y los cuernos echados hacia atrás, de tal modo que quedaran ocultos por el pescuezo y los cuartos delanteros. Y en cada ocasión, el cazador había examinado la pequeña agrupación de abetos, siempre para seguir adelante tras descartarla,
por juzgarla incapaz de ocultar la mole de un ciervo de 10 puntas. Todo habría concluido en una indiscutible victoria para el ciervo de no haber intervenido la suerte, que lo puso en peligro al sonreírle abiertamente al cazador. La noche anterior al último día de la temporada, cayó una nevada que cubrió el suelo con una alba capa de 10 centímetros de espesor. El ciervo se retiró a su refugio casi al amanecer y dejó un rastro muy claro. Cuando el cazador localizó las huellas que lo condujeron a la arboleda, no cabía en sí de entusiasmo. En esas circunstancias, no necesitaba ni la mitad de su experiencia cinegética para localizar a su presa. Si bien la nieve atenuaba el ruido de las pisadas del cazador, el ciervo oyó el crujir de la ropa mucho antes de tener a la vista a su enemigo. El animal podría haber escapado sin ser visto, pero predominó el instinto que lo hacía quedarse inmóvil. No en vano ya antes le había salvado la vida. Las posibilidades de que el ciervo escapara disminuían a cada paso del cazador. Sin embargo, cuando vio que el rastro se internaba en la arboleda, el perseguidor no creyó que allí terminara. Pensó que atravesaría aquel punto y seguiría hasta más allá de la cima de la montaña, de modo que bajó su escopeta, la cual hasta entonces había llevado preparada para disparar, y aceleró el paso. En consecuencia, no estaba alerta y se estremeció cuando, justo a sus pies, el ciervo saltó de su escondite y huyó a toda carrera dando saltos de 6 metros. La tardía reacción del cazador amenazaba con costarle muy cara, pero era inmune desde hacía mucho tiempo al nerviosismo que suele acometer al aficionado a la cinegética, así que recobró el aplomo de inmediato. Comprendió que solo habría tiempo de hacer un disparo y no tenía la menor intención de fallar. Con la mira del rifle recorrió la figura del animal, de los cuartos traseros a los delanteros, y cuando el punto quedó claro de lleno en el centro de estos, oprimió el gatillo. El cazador estaba seguro de que daría en el blanco, mas la suerte, que hasta entonces lo había favorecido, de pronto le sonrió al ciervo. Un joven y delgado abedul, que había brotado durante la primavera misma en que el fugitivo viera la luz, se interpuso en el trayecto de la bala, la cual se desvió silbando. El ciervo salvó el promontorio de un salto magnífico y se perdió de vista. Estaba fuera de peligro por un verdadero milagro. Muchas personas opinarán que el destino nada tuvo que ver con aquello, que el ciervo, el hombre, la nieve y el abedul no formaron parte de un plan preconcebido, y que el desenlace no fue más que producto de la casualidad. Pero otros, menos convencidos de que toda verdad sea evidente por sí misma, reconocerán que es posible que un joven abedul se interponga en el momento y en el lugar preciso para salvar la vida de un soberbio ciervo. Esas personas, al considerar tal posibilidad, sin duda tendrán una íntima y reconfortante sensación de bienestar.